Estimados amigos, estamos como todas las semanas con su programa Plataforma Democrática, donde se analiza de un punto de vista amplio, democrático y plural los sucesos más importantes que han acaecido a lo largo de la semana que sucedió. Y por cierto, quiero decir que este es un programa que se transmite por el canal VHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. En esta oportunidad contamos con Juan Cheputa, al cual aprovecho para saludar y decir que por razones de fuerza mayor no se ha podido conectar Víctor Andrés García Belaúnde Vitocho. Sin embargo, los dos vamos a tratar de cubrir esta media hora dando opiniones sobre los sucesos más importantes que han acaecido en este tiempo, en esta semana. Bueno, creo que hay un hecho nuevo, Juan, si te parece, es el relativo a que la escena política que debería concitar los temas de interés del conjunto del país, se ha despolitizado en parte, se ha vaciado de contenido y se ha llenado de temas de naturaleza jurisdiccional. Las investigaciones fiscales, las decisiones que tiene que tomar el juez de garantías, que está viendo el caso de las detenciones preventivas, el debate que se da en los medios de comunicación donde una nueva especie de opinólogos, los penalistas, son los que han ganado la escena completamente, ¿no? Y donde se repiten pues una serie de conceptos. Está bien el penalista para que explique al país el procedimiento, pero lamentablemente tengo yo la sensación que a partir de un hecho que debería seguir su propio curso, precisamente en virtud de la separación de poderes y distinguiendo la política como un espacio más amplio donde los grandes problemas, los temas donde Castillo, su banda, su familia y familiares deberían seguir un curso y darle el respaldo institucional a la Fiscalía en la persona de Patricia Benavides, pero los parlamentarios, por ejemplo, tienen la tentación de opinar sobre si va a haber o no detención preventiva, dicen así, dicen asá, se basan, por ejemplo, como si fueran cosas ciertas. La Fiscalía ha hecho un organigrama que ha trascendido, pero eso es un borrador. Entonces, los borradores no pueden ser fuentes ni de explicaciones, menos jurídicas. Y entonces yo creo que la escena política se ha sobredimensionado de asuntos que deberían tener su propio curso y los actores políticos, en aras a la separación, garantizar que eso siga sus decisiones sin que pueda haber ningún tipo de influencia. Y esto es importante porque Castillo y toda su banda, a modo de defensa, quiere victimizarse y decir que hay pues un complot conspirativo, hay una actitud de darle un golpe de Estado y parte de ese armazón es la Fiscalía, cosa que es inaceptable, pero si los políticos, los parlamentarios, los que tienen que generar una opinión pública en la gente, se van a volver comentaristas de lo que hacen o no las decisiones, y finalmente la doctora Patricia, a la cual tiene todo mi respeto, se va a convertir en la vanguardia de la lucha democrática, sustituyendo a la ineptitud de quienes deben estar a la cabeza de este combate. Entonces creo que tenemos una suerte de trastocamiento. Y digo esto porque yo tengo la impresión de que si no logramos hacer esta separación y le damos a los temas judiciales, penales, el espacio propio, de modo tal que la decisión final sea impecable, no esté sometida a ninguna acusación, como en los tiempos de Vizcarra y de Sagasti, de politización de la justicia. Creo que esto es importante decirlo, por lo menos para construir un consenso ciudadano. Veíamos en unas encuestas pasadas cómo había en un sector de la ciudadanía una situación donde el rechazo, por ejemplo, a los actos de corrupción, a los temas judiciales, a sobre si Castillo delinquió, es delincuente o no, y el proceso en sí, digamos, las diferencias entre la aprobación y la desaprobación se reducen significativamente. Tú tienes la encuesta general de desaprobación de la gestión política, pasa el 70%, pero esta otra, con la justa, supera el 60%, y los que están en una posición contraria llegan al 40%. Y si tú le sumas ahí el porcentaje de 10%, un poco más, un poco menos, de que no saben, no opina, entonces es una opinión que no respalda. Entonces hay casi un empate en temas que, y como dijimos la vez pasada, esto deja los asuntos que a la gente le importan, el desamparo,
el hecho de que no haya políticas todavía claras para combatir la inflación, para poder darle seguridad, para que se reactive la vida económica del país, que mejoren los ingresos. Estos son temas que movilizan a la gente. Finalmente, el hambre es el gran movilizador. Siempre se ha dicho en todos los procesos revolucionarios, el factor hambre ha sido el factor eje determinante. Pero este factor ahora como que aparece en segundo plano y los temas de corrupción, los temas judiciales lo desplazan. ¿Qué te parece a ti? ¿Esto es así? ¿Es una impresión que tengo yo solamente o crees tú que por ahí hay algo importante que se pueda mencionar? No, es una reflexión compartida, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que tú has señalado en este preámbulo, en esta inducción al tema, y no veo yo, la verdad, visos de solución con este Parlamento. En el caso específico de la lucha, la pugna que hay entre un ministerio público y un sistema de justicia que está investigando al jefe constitucional del Poder Ejecutivo, es obvio que el Poder Legislativo tendría que ser de fiel de la balanza, tendría que ser el fiel de la balanza Claro. dentro de esta dimensión constitucional de los poderes cruzados, ¿no? De la balanza de poderes. Pero vemos que lamentablemente los parlamentarios toman partido descalificando, atacando, ya no piden que se cumpla el Estado de Derecho ni el debido proceso, sino de frente se lanzan a descalificar a la fiscal de la Nación. Han presentado inclusive una denuncia constitucional absurda desde mi punto de vista, pues todos los elementos que ellos consideran inconstitucionales están dentro de las funciones de la fiscal, pero lo que generan, pues, es esta sensación de desorden generalizado y de destrucción de la institucionalidad. Por otro lado, los congresistas que se mantienen en las filas de la oposición, entre comillas, fungen de comentaristas, no fungen de actores Son de poder. comentaristas. Sí, sí. Son comentaristas, hasta escriben en El Comercio ahora, ¿no? Señalando, opinando hoy día leí al congresista Anderson, por curiosidad, ¿no? En El Comercio, donde dice, el gran problema es la fiscalización. Y yo me pregunto, ¿él fiscaliza? Él no se da cuenta que él es parlamentario y puede fiscalizar, y puede liderar, inclusive solicitar, presentar una moción de investigación, que se conforme una moción de investigación y de esa manera coadyuvar a que mejore ese proceso en el Congreso. No, son comentaristas de la realidad. Y la señorita Adriana Tudela, una persona que a mí me pareció un prospecto destacado, da las justificaciones para que este Congreso se mantenga, ¿no? Lo cual es indiscutiblemente un absurdo, pues este Congreso ya está maleado. Desde el momento que tú no puedes convencer al adversario sobre la base de argumentos o de retórica, ellos ya a priori, de antemano, saben que van a votar en contra, ¿no? De lo que tú plantees. Ya no hay convencimiento, que es el instrumento dialéctico por excelencia en un parlamento, ¿no? De frente, no, no y no. Nadie toca Castillo. Entonces ya es un Congreso maleado. Es una situación indiscutiblemente nefasta para el sistema democrático. Y en esto yo insisto, ¿eh? El Congreso está llegando a sus 200 años con el Congreso más vergonzoso, más penoso de su historia. No tengo ninguna duda. Como escribía yo en un artículo de hoy en El Montonero, este no es el peor Congreso de repente. Para mí el peor Congreso sigue siendo el Congreso con mayoría fujimorista, absoluta, que no supo actuar políticamente frente a Vizcarra. Si no, este Congreso es el más penoso porque ha claudicado de todas sus funciones. Ha generado pues las condiciones para que Castillo haga lo que se le da la gana y se burle, no quieren ni siquiera censurar a Aníbal Torres. Entonces, el Congreso ha perdido ese horizonte que le permitía ser el fiel de la balanza, y eso creo yo, al convertirse en un lastre de la democracia, el que debe ser el soporte, pues nos está hundiendo a todos. No, sin duda alguna, creo que la responsabilidad del Congreso en esto es grande, porque mira tú, la investigación fiscal tiene que seguir su curso, tiene sus tiempos, sus plazos, sus características, que a veces la gente no lo entiende, pero la desazón de algunos es que a veces quiere que por esa vía se resuelva aquello que debería verse en la vía política. La incapacidad moral es una situación tal en que existen algunos actos que hacen imposible la vigencia de un jefe de Estado con esas imputaciones. Entonces, alguna conducta y la comisión de delitos, por lo menos en una fase de investigación, y no uno, sino varios, y además que comprometen al conjunto, no son hechos aislados, sino sistemáticos,
por supuesto que acredita de manera suficiente la causal de incapacidad moral. La Asamblea Constituyente del año, el año 78, que terminó con la Carta del año 79, tuvo un debate que yo quiero traer a colación acá, y que lo he recogido leyendo la crónica parlamentaria, el libro de debates. El congresista Porpuno preguntó, ¿no? Cáceres Velázquez, ¿qué pasa si el presidente comete delitos, ¿no? Ante lo que hoy es el artículo 217, en la del 79, no me acuerdo cuál era, pero más o menos se repite el esquema, ¿no? Que el presidente solamente puede ser acusado por 3, 4 cosas y punto. Entonces le preguntaba a él, ¿qué pasa si el presidente mata a alguien, comete un robo, Entonces, Chirino Soto, que fue uno de los que llevó la voz cantando, ahí le dijo, en ese caso concreto, está justamente el artículo de la incapacidad moral, porque la comisión de cualquier delito, el presidente mata a alguien, el presidente aparece en un robo abierto, aparece en un acto de degeneración, claro, no tiene por qué contradecir al artículo actual 217, pero 117. sí, 210, sí, No, claro, 117. 117, perdón, pero sí, pero es causal suficiente, para que ese tipo moralmente no pueda ser presidente de la República. O sea, hay una descalificación. Una persona a la cual un poder del Estado como la Fiscalía le dice, como hipótesis, que es el cabecilla de una organización criminal y le abre un conjunto de cuadernos fiscales, de carpetas fiscales, evidentemente casa perfectamente. Para eso se hizo el artículo 117. Y no hay que esperar que acaben los procesos penales, porque los procesos penales, como tú sabes, tienen que ver con la libertad, tienen que ver con el patrimonio. A una persona sentenciada lo meten preso y le incautan sus bienes. Eso no lo puede hacer el Congreso, obviamente, pero el Congreso sí puede destituirlo, puede inhabilitarlo. Te das cuenta que son funciones de otra naturaleza que están dentro del marco competencial del Congreso de la República. Pero mira tú, esta actitud que no terminamos de entender, el hecho que en medio de esta vorágine se haya insistido una vez más en una semana perdida, porque no hay, el Congreso se recesa, la famosa semana de representación, que haya pasado, mira tú, 3 semanas, y vamos por la cuarta, o sea, va a pasar un mes desde que el congresista delegado Wilson Soto recogió los argumentos centrales de la denuncia que se hizo por traición a la patria, y eso debió votarse en la próxima reunión de la Subcomisión de Asuntos Constitucionales. No se ha hecho. Si se hubiera hecho, primero le hubiera correspondido a la comisión que conoció esta investigación, hubiera sido natural. Ahora va a haber un desfase entre la nueva mesa directiva, la nueva comisión permanente, no sé si nueva subcomisión, ahí va a haber un problema, pero ya el tema estaría en la comisión permanente, la nueva, y ella tendría que acusar o no en base a esos argumentos. Y esto entonces en 2, 3 semanas se podría dirimir yendo al Congreso, y el Congreso ya tendría la última palabra. El pleno del Congreso sin los miembros de la permanente, ¿no? Como se sabe. Entonces, esta es una situación realmente terrible. Comparto contigo la preocupación del Congreso, que mantiene una inactividad absoluta y que ha cifrado todas sus esperanzas en lo que pueda hacer Patricia Benavides y los fiscales que están investigando a Castillo. No, es un Congreso políticamente cobarde, así de simple. No quiere asumir su responsabilidad. Son como el jugador que no quiere patear el penal, ¿no? Se chupan, ¿no? Sí, pues. No tienen el temperamento como para poder sacar adelante algo, ¿no? Y mira, acá tenemos una situación grave por lo siguiente. Yo señalé en un tuit cuando presentó Wilson Soto su informe que con voluntad política en un mes se resolvía el asunto. Sí, ¿Por claro. qué? Sí. Porque él presenta el informe, el reglamento que habla que en la próxima sesión se ve, de ahí se le da 5 días para que se presente el presidente y 5 días para que evacúe su informe final, en este caso Wilson Soto. Y eso pasa a la comisión permanente, que simplemente tiene que convocar a sesión permanente, y ahí se discute el tema y pasa al pleno. Eso era un mes, pero lo dilatan
porque simplemente no quieren enfrentar sus responsabilidades. Es un Congreso políticamente cobarde, así de simple. Y estamos viendo una serie de desatinos y ninguno de los congresistas sale al frente. Mira, la comisión permanente nunca se disuelve, nunca. Puede operar hasta que se conforme la nueva comisión. Lo pongo con un ejemplo como el siguiente, ¿no? Supongamos de que se están demorando en discutir las bancadas en la conformación de la nueva permanente. En tanto se esté discutiendo, sigue en vigencia la anterior, hasta el último día que entrega la posta. Y al ser la subcomisión, órgano de la permanente, también continúa en funciones. Claro. Con Rocío Torres, con el anterior conformación, mientras ellos pueden discutir si quieren hasta diciembre. ¿Tú te imaginas un entrampamiento que se vayan a discutir hasta diciembre y hasta diciembre no sesiona la subcomisión de acusaciones constitucionales? Inaceptable. O sea, es ilógico. El reglamento es clarísimo, el artículo 42 del reglamento del Congreso. Yo he sido un miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales. 3 años, ¿no? Y qué pena que no esté Vitocho, él ha sido presidente 5 años. O sea, y acá este Congreso ni siquiera reclaman que se cumpla con el reglamento, de repente hasta lo ignoran. O sea, son realmente nefastos con el país. Y mira, lo que tú señalabas en relación al proceso judicial del presidente y lo que había dicho Luis Cáceres Velázquez en el 78, Roger Cáceres, no sé, uno de los dos, creo Sí. que Roger, el Roger Cáceres. Roger, ¿no? Y allí, mira, el proceso político es mucho más eficaz y eficiente para despojar del poder que el proceso jurisdiccional, que el proceso jurídico, ¿no? Imagínate tú, pues, a un presidente que todos los días timbee en la calle, no es un delito, que miccione junto al auto, no es un delito, que Claro. maltrate a su familia, no es un delito, pero es indigno de ejercer la función de presidente de la República. Entonces, para evitar de que ese señor manche y deshonre a la nación, está el juicio político, lo sacas. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. acá estos señores están esperando, ¿no? que el fiscal se pronuncie, ¿no? Haciéndole un tremendo daño al país. Mira, yo no he visto nunca en mi vida que un ministro de Economía le diga al presidente, la última, por si acaso, la última que te aguanto. O sea, mira el nivel que se ha llegado, que Kurt Burneo o Perico de los Palotes, quien sea, le advierte al presidente, oye, cuidadito, ¿eh? Una más y me voy. ¿Qué es eso? O sea, ya no le tiene respeto nadie, absolutamente nadie. Y vuelvo a repetir, quienes tienen la posibilidad de sacarlo ya y no lo hacen son los congresistas. Y Claro. lamentablemente están en un papel penoso, vergonzoso, que ha llevado al país a esta cima realmente lamentable, ¿no? Cima moral, política, institucional. Sí, pues, ahora, claro, una explicación es la cobardía, pero también hay un consenso explícito, implícito, perdón, un consenso implícito que significa lo siguiente. Por ejemplo, el consenso es que ambos poderes están haciendo un esfuerzo especial para no sucumbir y permanecer a cualquier costa. Una demostración es el caso de Torres. Torres, a pesar que ya quiere irse, y yo la verdad que creo que debe estar cansado ya hasta por la edad, no lo dejan irse porque eso llevaría a que se dé una situación de debilidad, de tensión con el Congreso, al tener que darle el nuevo voto de confianza al quien sea nuevamente primer ministro. ¿Te das cuenta? Entonces mejor no se da. Pero el Congreso hace lo suyo. Tampoco quiere interpelar a Torres. Y en la sesión de la semana pasada realmente resulta increíble que se lo invite. ¿Se lo invite para qué? Porque él en realidad ahí se paseó, como habíamos visto, creo, habló de cosas generales, de que todos nos excedemos, todos estamos un poco tensos, fastidiados, y sacó ejemplo de ellos también de los congresistas, ¿no? Entonces, una invitación que no tiene ningún remate, ni más ni menos del presidente del Consejo de Ministros, que se supone ha hecho un acto de apología a la violencia, al incentivar el cierre del Congreso, llamando a las multitudes y a los ronderos que traigan gente para eso. Eso que es un hecho grave y que el Congreso así lo ha sentido, porque si no lo hubiera sentido, si lo hubiera tomado como un dato más, no tendría por qué llamarlo, pero lo llama porque considera que es importante. Y al final uno tiene la sensación de que se han dado la mano, se han abrazado, un beso y se acabó el problema.
Avanza Entonces, País, pues, Avanza ¿te das País. cuenta? Entonces, Ujú. ni el Ejecutivo quiere cambiar a Torres, ni el Congreso quiere censurar a Torres tampoco. Fernando O Vivas sea, ahí hay un escribió consenso implícito de casi contubernio de que las cosas continúen igual a pesar que el país se siga destruyendo. en el artículo de la semana pasada de Fernando Vivas, habla de ese tema, ¿no? Y dice, pues, esa bancada sin cabeza que es Avanza País, productora de vacancias que lo único que hacen es fortalecer al gobierno, las vacancias de Patricia Chirinos y Sí, luego claro. la conjunta con Restauración, con Renovación, de Jorge Popular. Montoya, ¿no? Las dos que fueron un par de payasadas. Y ahora esta interpelación que lo único, y Vivas lo pone así, ¿no? Lo único que ha hecho esta bancada sin cabeza, con figuretis nada más, metidos allí, lo único que ha logrado es fortalecer a Pedro Castillo. O sea, ¿para qué lo Claro. invitan? Perdón, y al mismo Aníbal Torres, ¿para qué lo invitan? Se burló en el Congreso nuevamente, los invitó a que lo censuraran nuevamente, y ni Sí, siquiera presentan la moción de censura, ni siquiera la presentan, o sea, es penoso. Y lo que tú señalas de esta relación entre el Poder Ejecutivo, este mutuo consenso, bueno, es una claro. redundancia, este consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo, me recuerda un libro del gran historiador francés Max Gallo, ¿no? Max Gallo, Sí, claro, sí. El Pacto Diabólico, ¿no? Ah, Entre Stalin y Hitler, ¿no? Cada uno hacía sus barbaridades por su lado en y su no se sitio. tocaban ellos para mantener una paz ficticia. Uno masacraba a los soldados finlandeses, el otro se arrasaba con los judíos, etcétera, etcétera, hasta que uno de los dos se traicionó al otro. Lo mismo va a pasar acá. Cada uno se soporta sus majaderías en este pacto diabólico hasta que uno termine devorando al otro, que yo creo que va a ser, una vez que se fortalezca Pedro Castillo, va a disolver el Congreso y las ansias de quedarse hasta el 2026 se van a evaporar con este Congreso, con el gran daño a la nación que le van a hacer de instaurar una dictadura ya con todas sus palabras, con todas sus letras. ¿No? Ese es el daño que le va a hacer el Congreso al Perú. Permitir que Pedro Castillo se instale como dictador, una dictadura criminal, delincuencial, ¿no? Con una banda, porque el Congreso no quiso cumplir su trabajo. Sí, pues esa es una consecuencia terrible y yo creo que los congresistas no tienen conciencia absoluta de tus palabras y del peligro que se cierne sobre la República. Porque cuando tú no haces las cosas que tienes que hacer, es exactamente como ese adagio futbolístico que dice, gol que no haces, gol que te hacen. No sé, ¿lo has escuchado? Exacto. Bueno, más o menos es lo mismo, ¿no? O sea, Ujú. si el Congreso no actúa, va a generar un vacío, una sensación que por el otro lado va a recomponer fuerzas de alguna manera, aunque parezca todavía hoy extraño y prematuro, y entonces el golpe se va a producir ante tu debilidad de no haber actuado con la firmeza que necesitaste en un primer momento, ¿no? Esto Así es es. así. Bueno, mira, el tiempo ha volado, ya hemos pasado la media hora de este programa, como siempre, es un tema interesante, es un asunto que, caramba, que se instala en lo que la gente nos dice. Me contabas que en el aeropuerto la gente te pregunta cuándo se va, cosa que tenemos todos en nuestros ambientes normales, Mira, eso que quede claro para familiares los y oyentes. amigos, te dicen lo mismo, ¿no? Impresionante el número de personas en el aeropuerto trujillano y dentro del avión preguntándome cuándo votan a este individuo. O sea, el Así Congreso es. está de espaldas a la realidad, Sí, completamente de pues, espaldas sí, a la pues, realidad. sí, pues. Y el Congreso ha tomado la decisión de querer salvarse. Claro, quiere que se vaya Castillo de boca para afuera, pero en esa ecuación es fatal, porque justamente hace que la forma de verdad para que caiga Castillo a veces implica sacrificios, como en el ajedrez, ¿no? Tú Ujú, sacrificas una pieza para producir el mate. Igual acá. Entonces aquí se quiere liquidar a Castillo, entre comillas, sin ningún ujú. costo. Y en el fondo eso es una política de aval, es una política de contemplación, es una política cómplice con otro nombre. Quizás no sea la intención de los congresistas para que ninguno que nos escucha pensemos que estamos en una cosa exagerada, pero sí, cuando uno no actúa y deja pasar, está consintiendo y en consecuencia los resultados los vamos a ver en algún momento, ¿no? Así Bueno, es. mi estimado Juan, hemos llegado pues al fin de esta edición de este programa. Muy contento con tus intervenciones. Creo que han sido Igualmente. valiosas para los amigos que nos escuchan y decirles a todos ellos que nos sigan viendo por este canal, VHTV, Cable Más,
y además que nos vemos la próxima semana a ver qué cosas nos depara el tiempo, qué cosas nos depara los acontecimientos, que será materia pues del análisis que haremos en el nuevo programa. Muchas gracias y muy buenas tardes. Un gran abrazo, Ángel. Nos vemos. A ti también. Fuerte abrazo.